Buenos días a todos. Primero agradecer esta oportunidad que tengo de contaros la visión de las últimas tecnologías en este concepto de las empresas de Next Generation. Desde el punto de vista, para mí es también un placer. Yo también soy politécnico, con lo cual vuelvo a jugar en casa y es siempre mucho más fácil. Voy a intentar explicaros una visión compleja de la tecnología y el negocio, porque van parejos. No es solamente desplegar tecnologías, sino que muchas veces el impulsor de esas nuevas tecnologías viene por parte del negocio. Y lo primero es definir cuál es el ámbito de ese nuevo concepto de empresa que viene. Y es una empresa que sobre todo es digital. Lo habréis oído muchas veces, pero ¿en qué se traduce ese tipo de características en cuanto a las nuevas necesidades? Lo primero es que estamos fabricando productos digitales, y cuando hablamos de productos digitales no pensemos que el producto ha cambiado, pero sí muchas veces la forma de consumir dicho producto. Por tanto, ahora los productos tienen, por ejemplo, una alta personalización. Cuando vamos a comprar un vehículo, prácticamente somos capaces de diseñar nuestro propio coche, pero imaginároslo en cualquier tipo de servicio. Este tipo de nuevas empresas tienen que abrirse a nuevos canales, que no son los tradicionales que siempre utilizaban. Aparecen canales digitales, aparecen canales de relaciones cruzadas, que vienen en parte provocados por ese nuevo concepto digital. Hay una parte muy importante que ya forma parte del ADN de las empresas nuevas que están enfocadas a conceptos de sostenibilidad y medio ambiente. Forma parte ya de nuestro ADN. La sociedad lo demanda y uno de los principales pilares de esa demanda viene en el caso de la empresa. Por tanto, tiene que estar incluido dentro de ese propio proceso. Hay una palabra que está de moda, sobre todo porque vivimos en situaciones muy complejas, que es el tema de la resiliencia y la flexibilidad. Y es que es así, las empresas a día de hoy tienen que cambiar muchos de sus parámetros para poder permitir ser mucho más flexibles, mucho más resistentes a temas que nos están pasando, como la pandemia, como la falta de equipamiento electrónico que tenemos por la parte de falta de suministros, por la crisis, la guerra de Ucrania. Todo eso afecta y aplica a que la nueva empresa tiene que gestionarse de manera diferente. Otra parte muy importante es el consumidor que usa esos productos. Ahora, que somos nosotros mismos, somos muy exigentes a la hora de que los cambios de las tendencias se apliquen en los productos que vamos a consumir y que, por tanto, tiene que fabricar esa empresa. Es súper importante el tema de la flexibilidad de adaptar esos nuevos requerimientos de los propios clientes. Y, por último, hay una parte muy importante. Si estamos hablando de todo este ecosistema digital, los recursos y las infraestructuras que vamos a necesitar son digitales. Y los recursos nos referimos tanto a recursos tecnológicos como a recursos humanos. Es decir, toda esta parte que veremos un poquito más adelante tiene que estar adaptada para que esto funcione de una manera integral. Esto es un poco el contexto. Dejarme ahora avanzar hacia cómo la tecnología y el negocio machean. Lo primero es que estamos desbordados con una ola tecnológica. Por primera vez en la historia, no solamente una o dos tecnologías han alcanzado un nivel de madurez adecuado para ser utilizado en el mundo empresarial. Hay un conjunto de muchas tecnologías que han alcanzado ese nivel de madurez muy rápidamente. Y además, ya veremos un poquito más adelante, viene ya rápidamente una segunda oleada. O sea, no hemos sido capaces prácticamente de digerir la primera oleada y ya aparece una segunda oleada. Esto va a ocurrir desde ya en el mundo digital. No nos va a dar tiempo a adaptarnos si no somos capaces de incluirse como parte inicial en toda esta dinámica de adopción de la tecnología. Dejadme que os explique un poco conceptos que están apareciendo. El primero, por un poco de orden dentro de las capas que estas tecnologías pueden abordar, es el Internet de las cosas. Empezamos a sensorizar todo. Ya no sensorizamos elementos de todo nuestro día que ya conocemos, sino que es que sensorizamos desde nuestro hogar, nuestro vehículo, nosotros mismos, nuestra empresa. Todo está sensorizado y permite extraer datos que a través de nuevas tecnologías de comunicaciones, como en el caso del 5G, nos permiten adaptar los canales de comunicación a este tipo de nuevas necesidades, que a veces son necesidades de tiempos de respuesta muy breves para grandes cantidades ingentes de información, o simplemente tenemos que desplegar dispositivos que están desplegados en campo
o que están desplegados en situaciones de ubicación complicada, como pueden ser medidores inteligentes y que tienen que estar operativos durante 10 años. Un poco al contrario de lo que nosotros manejamos con nuestros terminales y nuestros móviles. Ojalá la batería nos durara también 10 años. Pero también esto genera una una necesidad de computación monstruosa. Estamos generando una cantidad de datos muy grande que ya no solamente es capaz de ser ser procesada en la nube, sino que tenemos que utilizar otro tipo de tecnologías. Aquí aparece el Edge Computing, que nos permite acercar esa capacidad de computación a donde es necesario. A veces es el propio dispositivo, a veces es dentro de la empresa, a veces es en nuestras propias redes. Luego existen otro tipo de tecnologías que para nosotros son las clave, la que de verdad ha provocado un salto muy importante, que es todo lo relacionado con los datos. El Big Data y la inteligencia artificial es donde ha provocado ese salto exponencial al utilizar todo este tipo de tecnologías. Veremos luego algunos ejemplos, pero de verdad todo va a centrarse en el tema de cómo soy capaz de darle valor a esos datos. Luego ya hay algunos ejemplos, obviamente, que estando en el mundo digital, como hemos visto previamente, aparece otro componente que es cross a todo, que es la seguridad. Y ya no solo hablamos de la seguridad física, sino que ya tenemos que hablar de los conceptos de ciberseguridad. Obviamente, todo lo que ponemos en digital tiene que estar segurizado en digital. Y ya veis, supongo que he oído múltiples noticias de lo que supone no estar a la vanguardia de este tipo de tecnologías en cuanto al mundo empresarial. Y como os decía, esto es la primera oleada, como veis, muy grande, que cambia ya radicalmente muchas de las formas de estructurar y diseñar la nueva empresa. Pero es que viene una segunda oleada que viene todavía mucho más rápido y que nos está cambiando ya los propios ciclos de adopción de tecnologías, como el blockchain, la parte de los drones, que imaginaros cuando tengamos equipamientos que están volando, simplificando todo el concepto logística de la última milla en las ciudades, o que nos puedan llevar a nosotros con los aerotaxis dentro de un servicio de transporte totalmente diferencial. El tema de la computación cuántica, donde vamos a ser capaces de utilizar procesos de computación que a día de hoy nos parecen inimaginables por la capacidad de cómputo que vamos a tener. Y ya el último, que sabéis que además es un trending topic, el tema del metaverso. Vamos a tener una forma de interactuar totalmente diferente. Pues todo esto afecta a lo que es un poco esa visión de la empresa de Next Generation. Si lo intentamos un poco simplificar, en qué componentes, en qué características definimos en ese concepto de empresa, lo he intentado resumir como en estos 6 grandes bloques. Primero, todos los procesos relacionados con la empresa tienen que estar automatizados. Y hay veces que son procesos físicos, y aquí utilizamos todo el tema relacionado con la robótica, desde equipamientos que son AGVs, que son los vehículos guiados que siempre veis que se están moviendo alrededor de empresas logísticas o en empresas de fabricación de manera totalmente autónoma, hasta los robots colaborativos que forman parte de los procesos de producción, pero también la automatización de los procesos en sí, de los propios procesos que forman parte del proceso productivo. Obvio que si utilizamos el papel, no estamos hablando de una empresa digital. Por tanto, la digitalización es muy importante. Es verdad que en muchas empresas ya hemos dado, y que quizá con la pandemia se ha acelerado, esa digitalización de asumir que tenemos que eliminar el papel. Pero no vale, y esto es una pequeña trampa, sustituir el papel por un Excel o por un Word y volvemos a bloquear los datos. Cuando se habla de digitalización, se habla de incluir procesos donde los datos fluyan por la organización. Por tanto, es muy importante ese elemento. Otro punto importante es que hablamos de framework tecnológicos, de marcos tecnológicos. Ya no solamente entendemos soluciones que son muy verticales, sino que entendemos soluciones que permitan encajar diferentes casos de uso utilizando todas las tecnologías que estáis viendo. Luego haré algunos ejemplos para que veáis cómo se van engarzando todas esas piezas. Obvio que la parte final es que los negocios se manejan basados en datos. Por eso es la parte más importante. Las empresas de esta nueva generación toman sus decisiones no basados en referentes históricos, sino toman decisiones basadas en todos los datos que tienen en tiempo real. Y no solamente viendo hacia atrás. Muchas veces pensamos que el análisis de datos es algo que ha pasado y soy capaz de obtener referencias históricas.
Las nuevas capacidades que permite la inteligencia artificial permite predecir, y ese es el elemento diferencial. Permite evitar el error, permite tomar decisiones en tiempo real sobre lo que está ocurriendo. Otro punto muy importante, y lo habéis mencionado mucho aquí con el tema de las relaciones, es el ecosistema. La empresa digital moderna no es aislada, forma parte de otros ecosistemas, que a veces son ecosistemas de la cadena de valor de su propio producto, pero a veces son ecosistemas para crear modelos disruptivos, modelos diferenciales a la hora de procesar todo este tipo de procesos de fabricación. Y clave, y lo hemos mencionado muchas veces aquí, innovación. Tiene que formar parte del ADN. Como estáis viendo, la tecnología viene muy rápido. Si no conseguimos integrar las nuevas formas de fabricación de manera disruptiva, nos vamos a quedar atrás. Y esto es un salto que antes se hablaba de años, ahora ya se habla de muy poco tiempo para poder adoptar este tipo de tecnologías si queremos seguir siendo competitivos. Pero claro, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de capacidades tecnológicas y se nos olvida una parte muy importante de esta empresa, de este concepto de nueva empresa, que es el empleado. El perfil más importante de lo que ha cambiado ahora es que el empleado se nos había olvidado en muchos de los conceptos que diseñaban lo que es el concepto de la nueva empresa Next Generation. Tanto es así que, por ejemplo, yo que tengo mucha relación con el tema de industria, sabéis que el concepto de industria 4.0 toma un concepto de automatización de procesos. Bueno, pues se ha olvidado de cómo encajar el empleado dentro de este proceso de cambio y ahora ya aparece el concepto de industria 5.0, donde el empleado forma parte de ese núcleo de la transformación digital de la empresa. Por tanto, creo que también hemos citado muchas veces el tema del upskilling y el reskilling, de ese tipo de perfiles que tienen que adoptar esas nuevas tecnologías, pero tenemos que mantener toda su capacidad, todo su histórico, toda su experiencia y poder sacarle rendimiento es clave. Aquí existen muchas formas de hacerlo, nosotros tenemos mecanismos dentro de la compañía, pero casi todas las compañías están empezando este proceso de upskilling y reskilling porque si no estás o no incorporas a un volumen importante de tus empleados dentro de este proceso de transformación, no vas a tener masa crítica para poder abordar este tipo de transformación digital. Otra parte muy importante es, aparecen nuevas formas de trabajo que cambian a veces de manera disruptiva el modelo de fabricación. Ya sabéis que ahora tenemos los conceptos de trabajo remoto, pero también existen otros modelos de trabajo a través de empresas de colaboración, con startups, con universidades que tienen que encajar, que nos tienen que permitir trabajar de maneras totalmente diferentes. El principal gap es el talento. Yo creo que lo ha citado Julio, el talento es clave y tenemos como empresa tecnológica, lo sufrimos día a día, una carencia brutal de talento. Pero primero son dos bloques. Uno, crear el talento. Tenemos que crear ese talento probablemente en tecnologías que acaban de aparecer y que tenemos que meternos en ese ciclo muy rápidamente. Pero luego existe el otro problema y es una vez que hemos creado ese talento, ¿cómo lo tenemos que retener? Lo tiene que retener primero la empresa porque a veces es verdad que hay que gestionarlo de manera diferente porque los perfiles que utilizan o que usan este tipo de conocimiento no es el tradicional y tienen otro tipo de paradigmas a la hora de pedir qué tipo de compensación pide a la empresa. Pero es que además lo tenemos que retener a nivel nacional, porque uno de los grandes problemas es la fuga de talento que estamos teniendo hacia el mercado exterior. Creamos gente muy valiosa al mercado de tecnologías que obviamente son muy interesantes para nuestros competidores tecnológicos exteriores. Y luego hay una parte que para nosotros también es muy importante y es este tipo de nuevo modelo de empleo digital permite oportunidades sociales, permite incluir a todo el tema del STEM, a la mujer dentro del mundo laboral para darle una mayor potenciación y un mayor volumen de oportunidades. Permite crear zonas de exclusión tecnológica, incluirlas dentro de este modelo de nuevo empleo digital. Creo que es una oportunidad para tener ese tipo de valor social porque había cosas como, por ejemplo, nos comentaban empresas que están ahora mismo en el tema de automoción que nos decían que uno de los problemas que tenían era cómo metían a la segunda generación de empleados para hacer atractivo, ¿no? Claro, tú le decía un empleado de que a lo mejor había trabajado 20 años en una cadena de producción a su hijo, vente a trabajar conmigo.
es que no es para nada la posición de trabajo que tenía su padre, es completamente diferente, es un mundo totalmente digital que ahora es muy atractivo. Tanto es así que a mí me ha pasado, por ejemplo, la semana pasada en el mundo minero, que estábamos en Chile y la gente pasaba igual. El concepto minero que se tenía actualmente y el concepto que tiene alguien que trabaja en una mina es completamente diferente. Tienen data science, tienen gente que sabe de tecnología de computación, o sea, es un perfil completamente diferente. Y ahora os voy a intentar poneros algunos ejemplos. Nosotros esto siempre lo traducimos en casos de uso para que la gente entienda cómo combina la tecnología con el negocio. Y creo que voy a tocar varios sectores para que veáis cómo la tecnología ayuda a este tipo de sectores. Empezaros, vamos a hablar un poco con todo el concepto que viene alrededor de tecnologías de telecontrol y robótica. Y está un poco centrado en el mundo de la industria agroalimentaria. Mirar, existen desde soluciones para el tema del control remoto de todo lo relacionado con fitosanitarios, para el tema incluso fertilizantes, de manera totalmente automatizada, que a través de mecanismos de inteligencia artificial deciden en qué zonas tienen que ser tratados, procesos de cultivo totalmente automatizado y robótico que permiten tener incluso reusabilidad de un porcentaje muy elevado, por encima del 90% de activos como pueden ser el agua, para que ese tipo de cultivos sean totalmente eficientes, incluso todo el tema de estaciones de bombeo totalmente automatizadas para que uno de los bienes más preciados que tenemos, por ejemplo, que es el agua, sea gestionado de manera muy eficiente y con ese foco de sostenibilidad que hablábamos antes. Siguiendo un poco con el tema relacionado con el tema de la agricultura, que es una de los paquetes, una de las líneas industriales que tenemos más potentes a nivel nacional, todo el tema de la agricultura digital. Se nos ha olvidado, por ejemplo, que la experiencia ya no es el que determina cómo es la mejor forma de cultivar. Hay sistemas de inteligencia artificial que ya no es la experiencia de una familia o de mi vecino, es la experiencia de millones de cultivos que están siendo tratados para recomendar qué tipo de tratamiento, ejecución o proceso tengo que hacer para optimizar todo ese elemento. Y como estáis viendo, las tecnologías que se utilizan por debajo son variadas. No se utiliza una sola tecnología, sino se utiliza un set de tecnologías de las que hemos visto anteriormente para ese tipo de transformación. Saltando un poco ya al modelo más de producción, quizá el que más asociamos a la industria normal. Mirad, uno de los elementos de ejemplo que utilizamos para el tema de todo lo relacionado con capacidad de inteligencia artificial, Internet de las cosas, es el tema del mantenimiento predictivo. En los equipos de fabricación, que son mission critical, una de las partes más importantes es el mantenimiento para garantizar que no se paran. Si se para una línea de producción, os podéis imaginar el impacto económico que puede suponer. Pero también es uno de los mayores elementos de coste, porque este tipo de soluciones lo que tienen es un componente muy caro a la hora de mantenerse. Entonces, siempre hay un dilema entre si pago de más mantenimiento o pago de menos y me expongo a un posible problema. Entonces, este tipo de soluciones lo que están haciendo permanentemente es monitorizar lo que está ocurriendo en ese tipo de activos y son capaces de detectar patrones de comportamiento anómalos para que se puedan corregir con pequeñas intervenciones que minimizan el impacto en las líneas de producción. Otro ejemplo relacionado con el mundo empresarial es el gemelo digital. Lo que estáis viendo ahí no es un vídeo, es un renderizado de la fábrica de BMW en Alemania que simula todo su proceso de producción a través de mecanismos de gemelo digital, permitiendo diseñar y tomar decisiones sobre si meto una nueva línea de producción, cómo tengo que meter un nuevo ensamblaje de un nuevo vehículo, cómo puedo entrenar a mis propios trabajadores para que sean más eficientes y sea más ergonómico la forma de trabajo, cuál es el impacto de utilizar diferentes robots de colaboración, etcétera, etcétera, sin necesidad de llevarlo a tierra. Y después esto se retroalimenta con información que viene otra vez de la sensórica para tomar este tipo de información. Lo estáis viendo aquí en el mundo de la automoción, que es uno de los más avanzados, pero se aplica a cualquier empresa. Simulas cómo funciona tu proceso o simulas cómo funciona tu producto y eres capaz de obtener información para tomar decisiones, lo que comentábamos anteriormente. Otro de los elementos que mezclan tecnologías y nosotros consideramos uno de los más usables a día de hoy en muchas
en muchos casos es todo el tema de computer vision. Ahí tenéis un ejemplo que lo que está haciendo es el control de containers de manera totalmente automatizada en puertos, en centros logísticos, sin intervención humana y sin que haya ningún tipo de parada. Podéis imaginaros la fila de camiones que llevan los containers y tienes que estar esperando que se levanten las diferentes barreras, paradas, consumo de diésel, tiempo, horas, etcétera, etcétera. Pero esto verlo aplicado también a múltiples casos de uso, desde detección de calidad, en control de calidad en producción, en agroalimentario para detección de objetos que no deben de ir en los diferentes productos alimentarios o en las bolsas que podemos consumir de cualquier tipo de producto, incluso para el tema sanitario. Una de las startups que trabajan con nosotros tienen un sistema de computer vision que es capaz de detectar a través de diferentes resonancias magnéticas impactos por enfermedades que son muy difíciles de detectar si no tienes a un especialista en tiempos muy cortos, con lo cual permiten una asistencia mucho más eficiente en zonas a lo mejor donde no tienes acceso a ese tipo de conocimiento, ¿no? Todo este tipo de tecnología cambia radicalmente procesos industriales a día de hoy. Y dejarme un poco terminar con algo que aparece, que van a venir muy rápidamente y que cambia también mucho de nuestros conceptos, que es el blockchain. Claro que el blockchain muchas veces lo estamos asociando a las criptomonedas, ¿no? Con todo el boom que puede ocurrir. Pero pensar que blockchain es una tecnología que por primera vez permite descentralizar la información y a nosotros en las empresas nos permite ser la base del nuevo ecosistema digital. Nos permite que empresas puedan integrar datos o extraer datos en una cadena de valor muy compleja donde todo el mundo integra información para dar una visión completa. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una trazabilidad de todo lo que forma parte de la fabricación de un tejido, de una prenda, para que nosotros como usuarios incluso podamos tener una trazabilidad registrada, neutra, digamos que por un ente central, de que todo eso que estamos verificando es correcto. Pero imaginaros esto en cadenas de producción, en líneas de montaje, donde podemos tener que decidir qué está ocurriendo con un producto que lleva incluso un ciclo de vida de 20, 25, 30 años, ¿no? Y es un poco una visión general, he tenido media hora, quería contaros un poco para que vierais cómo la tecnología transforma la parte del negocio. Vuelvo a repetir que van de la mano, como un poco por finalizar, recordar que aquí la tecnología no es la que impulsa el negocio, es al revés, es el negocio el que impulsa la tecnología y van siempre muy juntos. Que tenemos una oportunidad, yo creo que porque tenemos unos mimbres muy buenos, tanto en componentes tecnológicos en cuanto a esos recursos en infraestructuras a nivel nacional, pero también a nivel de recurso humano, tenemos unas capacidades que hemos visto de formación y de talento muy relevante y que otra de las partes que yo creo que es la parte final es la transformación digital. Toda esta empresa Next Generation no es algo que tengamos que aspirar, es o lo somos o vamos a dejar de ser empresas porque la competitividad es feroz fuera de España. Y por mi parte, agradeceros el tiempo y espero que haya sido de vuestro agrado.